La información es el motor del progreso. Los medios son nuestra ventana al mundo para analizar el presente y entender el futuro. Los sectores más relevantes de la actualidad en un espacio de debate y opinión. Bienvenidos a la tertulia de ITNIC. Bueno, bienvenidos a una nueva tertulia. Como todos los jueves, aquí estamos César, Miguel Áñez, Jordi Romero y tenemos a Javier de Toro. ¿Qué tal, Javier? Muy bien, con muchas ganas de participar en el evento. Bueno, Javier es el Investment Manager de Lanzadera de Angels. Correcto. ¿Qué es diferente? Es diferente, pero forma todo parte del mismo grupo, que es Máquina de Empresas. Al final, Máquina de Empresas es una iniciativa a nivel personal de Juan Roig para potenciar el emprendimiento y la empresa, y tiene 3 iniciativas. Lo hace a través de la formación con EDEM, lo hace a través de la aceleración de emprendimientos y empresas con Lanzadera, y luego desde Angels, que es donde yo trabajo, ponemos el capital. Ayudamos a las empresas de Lanzadera desde el punto de vista del capital, ya sea invirtiendo a nosotros o ayudándoles a conectar con otros inversores. O sea, está EDEM, que es la parte educativa. Sí. Lanzadera, que es la incubadora. Y Angels, que es el fondo. Correcto. Lanzadera, ¿cuántos proyectos ha acelerado o ha incubado? Para tener una idea de magnitud. Lanzadera surge en 2013. Si quieres tirarte un poco más para ahí, igual sí. No tendrás que estar... Lanzadera surge en 2013 y desde entonces han apoyado a más de 1.000 emprendedores. Ha financiado, porque Lanzadera, entre otras cosas, aporta financiación participativa a los proyectos por un valor de 20 millones de euros. Y al final, pues también tiene una parte muy importante de corporate, que lo que hacen es acuerdos de Open Innovation para atraer a compañías que puedan hacer pruebas de concepto con empresas. Entonces, les ayuda desde el punto de vista de que les da un espacio físico en la que interactúan, como aquí en ITNIC, con otros emprendedores con los que tienen los mismos problemas. Hay un programa formativo que traemos ponentes, de los cuales Bernat y Jordi han venido a hablar de fundraising. Angels puede invertir en ellos, porque Angels únicamente invierte en empresas que han pasado por Lanzadera. Pueden aprovechar pues todos los recursos formativos también de DEM y pueden optar a muchas pruebas de concepto las empresas B2B de los grandes corporates, que hay algunos como Rivera Salud, La Liga, Acciona, que al final es una puerta de entrada muy grande para un gran corporate, que es muy difícil siempre llegar a interlocutor adecuado. Una pregunta para aclarar. O sea, Lanzadera acelera, ¿no? Lanza, correcto, con formación, espacio, etcétera. ¿Y cómo funciona esa financiación? ¿Es un préstamo? ¿Es equity? ¿A cambio de qué? Sí, la financiación ¿Y cuánto dinero? La financiación pues ronda desde los 50.000 hasta los 500.000 euros por proyecto. ¿Vale? Y son préstamos participativos convertibles. Esto quiere decir que es a petición unilateral de Lanzadera la conversión. Y tienen, pues es bastante flexible, se da en base a hitos. No, si viene una empresa con una necesidad financiera de 500.000, pues no se deposita en el momento 1, sino que en base a hitos y a tiempo se van haciendo diferentes disposiciones. Y luego el préstamo pues es al 0%, tiene 2 años de carencia. ¿Se puede hacer al 0% un préstamo? Sí. Si es convertible, variable. Sí. Si es variable. Pues, tenemos un 2,5% del beneficio antes de impuestos, pero bueno, en la mayoría de los casos no hay beneficio antes de impuestos, entonces decimos que es al 0%. Y en el caso de los que los hubiera, están limitados al máximo del 6% anual. ¿Vale? Y luego se pueden capitalizar, que aquí ya quien decide si se capitaliza es Angel, que puede ser que capitalice únicamente el préstamo o que directamente invierta sin que tengan préstamo. Que de hecho en la mayoría de los casos el préstamo de Lanzadera pues es devuelto. Tiene 2 años de carencia y 3 de repago con cuotas que van creciendo. Normalmente Angel se invierte directamente en las empresas y no es tanto capitalizar el préstamo, es un recurso más y una forma de apalancar la empresa cuando, pues eso, los primeros 50.000 euros que necesita, que se lo aporte Lanzadera y no tengan que dedicarse a hablar con inversores, sino en centrarse en cómo satisfacer mejor las necesidades de sus clientes. Para entender bien un ejemplo, una empresa pequeñita llega a una startup, ¿no? Llega a Lanzadera, se acepta, se le prestan 50.000 euros, pasa un año y medio, la empresa va bien, luego llega Angels y dice, quiero invertir, invierte 500.000 euros, por ejemplo, y esos 50 los devuelve la startup a Lanzadera y luego Angels le transfiere 500. ¿Cómo va esto? Es un poco raro. Jurídicamente, como estamos en el mismo grupo, el préstamo de Lanzadera se cede a Angels, que es quien capitaliza finalmente
el préstamo, ¿no? Vale, Y o ahí sea, es casi como si fuera la misma entidad desde el punto de vista de la Correcto. startup. Sí. Y al final lo que tenemos es un descuento de un 20%, ¿vale? Pero la valoración no está fijada. La valoración no está O sea, fijada. hay una mano que es Lanzadera y luego otra que es Angels, que es del mismo cuerpo, que dice ese préstamo al 20% de la valoración que yo te voy a decir, o otro inversor correcto, otro que inversor, entre. sí. Pero bueno, Angels también puede marcar la valoración, ¿no? Sí, pero no se ha dado el caso que... O sea, no lideráis. Solemos liderar en Vale. etapas tempranas, pero realmente la última que hemos capitalizado el préstamo es GrowPro, que era un préstamo de 200.000 euros y se invirtió la valoración que marcó el mercado con otra... En ese caso no lideramos con Vale. otros inversores, pero desde Angels sí que solemos liderar. Angels lo que suele invertir es un ticket medio de 250.000 euros en etapas tempranas, idealmente la primera o la segunda ronda. Nos gusta invertir mucho con los Business Angels porque nos consideramos un Business Angel y intentamos optar entre un 5 y un 7% en el momento en el que entramos y luego tenemos capacidad de follow-on para acompañar en siguientes rondas. ¿Cuál es el criterio para convertir o no convertir, ¿no? Porque desde un punto de vista, es una cosa que creo que te he preguntado 1000 veces, te voy a preguntar 1001, ¿no? Pero desde el punto de vista del emprendedor entra en Lanzadera, ¿no? Y dices, ostras, Angels no coinvierte, es una mala señal. Puede ser una mala señal, ¿no? Yo creo que viendo el histórico, viendo los datos, pues no, porque se ha capitalizado muy pocas. Normalmente es un recurso más que da Lanzadera y es financiación. Igual que da espacio, da formación, da mentores especializados en marketing, en producto y también tienes derecho a optar a ese préstamo. Que luego Ángel decida invertir, pues oye, han pasado también empresas muy buenas por Lanzadera que Ángel no ha invertido. Por ejemplo, Podemos decir Tracksters, Geoblink, Pack. que es una putada. Correcto. ¿No? Pues se han pasado por delante y se han escapado. ¿Te han devuelto el dinero con Le habéis 0% devuelto- de intereses? Si han tenido préstamo o a lo mejor no han tenido... Ni eso. Correcto. Y me sorprende. Ojalá pudieran tener préstamo todas las que quisiéramos invertir porque tendríamos ese 20% de Ya. descuento, ¿no? No has dicho, creo, dos palabras clave que son Mercadona y Valencia, que son muy importantes para Lanzadera y Angels, ¿no? Explícanos, has dicho Juan Roig. Sí. Si todo el mundo sabrá quién es Juan Roig, pero explica la relación con Mercadona y la relación con Valencia, porque creo que sois muy Sí. de fomentar Valencia. Correcto. Al final, pues todo lo que es Marina de Empresa es una iniciativa a nivel personal de Juan Roig, es decir, no tiene nada que ver con Mercadona. Lo único que compartimos es presidente, que no es poco. Y entonces él lo hace por fomentar pues, todo lo que es el ecosistema empresarial, ¿no? A él lo que le gusta es la empresa y el baloncesto y por eso tiene Marina de Empresas y tiene el Valencia Basket. Entonces lo hace para apoyar como un proyecto dentro de su legado y que se fomente en las empresas porque si hay empresa, como él dice, hay empleo. Si hay empleo, pues hay riqueza y si luego se sabe gestionar, pues hay bienestar, ¿no? Que es lo que intenta él aportar porque a él le ha ido muy bien con Mercadona y se lo quiere devolver a la sociedad de esta manera. Y luego Valencia, pues estamos ubicados en Valencia y nosotros lo que decimos es que queremos apoyar empresas desde Valencia, pero para toda España, ¿no? Y tenemos participadas también en Barcelona, que algunas las tenemos en común en Barcelona como Stock Agile, en Asturias, en Andalucía y en Madrid. O sea, invertimos en empresas, nuestro foco es invertir en empresas que pasen por Lanzadera. Exacto. Iba a decir que es importante. Insistís bastante en que los emprendedores vayan a Valencia y hay como una política de híbrida, ¿no? A menos 2 o 3 días por semana hay que estar aquí, hay Correcto. que... Claro, O sea, hay condiciones. Ahí donde pasa la magia y al final lo que más valoran los emprendedores es el ecosistema. El estar sentado con un emprendedor al lado que tiene los mismos problemas y que puedes compartir conocimientos, experiencias, aprendizajes y sobre todo pues todo lo que explicamos, ¿no? Ahí uno de los lo más core que explicamos en Lanzadera a los emprendedores es el modelo de calidad total, que es el modelo de gestión de Mercadona, que es como si fuera McKinsey Way o Toyota Way, pues los explicamos, que es Mercadona Way explicado al mundo aterrizado de los emprendedores para que ellos cojan pues los aprendizajes que ha tenido una empresa de éxito y apliquen 1 o 2 ideas, si quieren, en su modelo de gestión. Siempre decimos, oye, no copiéis porque no tiene sentido, pero intentar coger 1 o 2 ideas que os sirvan en el día a día. Y eso pasa en Valencia. Sí que es cierto que cada vez también nos movemos más y damos ese tipo de formaciones a los alumni que están en Madrid, que están en Barcelona, pero el programa, que son 4 meses, si lo quieres aprovechar, tienes que ir. Entonces, si no quieres aprovecharlo, no tiene sentido que entres.
Y luego hacéis una cosa que creo que se la habéis hecho a Bernat también y a mí, desde luego, que es que invitáis a fundadores o business angels a pasear por ahí a charlar y luego nos enseñáis las oficinas y nos vais lanzando emprendedores, ¿no? ¡Uy, qué casualidad! Está aquí en el pasillo. Mira, está levantando una ronda. Explícale Sobre o todo si inviértele. son inversores. Sí. Sí. Pero lo hacéis, o sea, no es casualidad. Correcto. Una de las labores de Angels es primero invertir en líderes emprendedores que hayan pasado por Lanzadera o estén en Lanzadera y luego ayudar a emprendedores de Lanzadera en temas de capital. Damos un módulo formativo en el que parte del equipo damos alguna sesión, invitamos a expertos en ello, emprendedores de éxito y también inversores. También vienen pues, abogados para hablar de aspectos legales. También tenemos un foro de inversión que lidera Tony Villuendas y en el que todos los meses, como aquí todos los jueves, se presentan 5 o 6 oportunidades SEED de España. No tienen por qué haber pasado por Lanzadera ante más de 200 inversores que se conectan presencial y online. También hemos creado, que luego vamos a hablar de ello, pues como un Tinder entre inversores y emprendedores que se llama Angels Conecta, en el que os podéis registrar como inversores para acceder a todas las empresas de Lanzadera en ronda. Y los emprendedores de Lanzadera en ronda pues pueden acceder a una base de datos de inversores con tesis, tickets, preferencias, portfolio y que vamos filtrando pues mensualmente. Y pues eso, cuando tiramos a un ponente que puede ser inversor de alguna participada, pues les organizamos reuniones o directamente viene un fondo, en base a su tesis le mandamos prefiltradamente unos 10-15 proyectos y él elige a los 5 o 6 que se quiere reunir, ¿no? Entonces en un día pues veis 6 empresas muy filtradas. A mí hay que decir que me convencisteis con el hecho de que iba a poder entrevistar a Juan Roig. Y luego Mec. Yo creo que eso no lo creo dijimos que en ningún momento. Lo dejasteis ahí, que había una probabilidad. Entonces yo quería llevarlo al podcast y bueno, es muy difícil llevar a Juan Roig en el podcast. Muy complicado. Muy complicado. Pero finalmente conseguimos a su hija. Correcto. ¿Qué te pareció el podcast con Juana Roig? A mí me gustó mucho porque se vio una imagen muy realista de lo que es Mercadona Online y de ella. Gustó mucho, ¿eh? Sí, tuvo mucha repercusión. Salió además en todos los medios. Sí. ¿Se lió algo internamente en Mercadona? ¿Alguien se quejó de que preguntamos demasiado? No creo. ¿No? Al final, pues un ejercicio de transparencia y humildad y parecer más cercano. Yo creo que fue muy bien. Muy bien. Este factor Valencia de hay que ir a Valencia. O sea, hay emprendedores que se quejan, porque la gente se queja de todo, ¿eh? Sí. Que se quejan y dicen, oye, que esto es una putada tener que ir ahí cada día con la de trabajo que tenemos aquí y tal. Pero luego, ostras, pues te ayuda, te dan un préstamo, ¿no? O sea, las condiciones son buenas, ¿no? No es para todos y no es para... Hay que saber cuándo es tu momento, ¿no? El mejor día de Lanzadera. Lo bueno es que tiene 4 fases, desde PowerPoint hasta un Scale-Up. Y quizás, pues si estás en medio de una ronda de inversión en la que tienes que gestionar la empresa, hablar con inversores, reciclar los materiales, pues no es el mejor momento porque no lo vas a aprovechar y no vas a poder desconectar. Muchos lo que nos dicen es que cuando vienen son de Madrid, Barcelona, vienen a Valencia a pasar los 2 días a la semana que son como más mandatorios porque a lo mejor tienen las formaciones de calidad total, se reúnen con su director de proyectos y se agendan reuniones que les ayuda a salir un poco de lo que es la oficina, el día a día, la rutina y les ayudan a tener nuevas ideas y a extrapolar cosas de a lo mejor otro emprendedor que no se dedica a lo mismo, pero puede aplicar esa idea en su negocio. Claro, pero si es una scale-up, ¿cómo compaginan? Porque entiendo que tienen empleados, tienen oficina, tienen un equipo que... Realmente creo que son las que mejor lo hacen porque pueden delegar y tienen recursos. Normalmente los que están en etapas muy tempranas son 100% de Valencia. Pero claro, si estás empezando y apenas tienes clientes, pues ya el coste del tren, el alojamiento para un día a la semana es muy alto y está todo por hacer. Pero cuanto más estructura tienes, más tiempo le puedes dedicar a otras cosas sin que la empresa pierda foco. ¿Se puede mandar un becario? Es una buena teoría esta. Tiene que ir el founder, ¿no? Tiene que ir el founder porque al final pensamos que a quien queremos irradiar con lo que es el modelo de gestión de Mercadona y que lo interiorice y después explique a su equipo es al número 1. Cuando una empresa da un volantazo es cuando el número 1 está convencido. Y lo que queremos es pues, ayudar a emprendedores a ser mejores profesionales y que eso pueda impactar en toda su organización. ¿Ya habéis invertido 20 millones de euros, has dicho? Lanzadera ha financiado 20 millones de euros. Y ¿En 8 años? Sí, en 10 años, empezó en 2013. ¿Vale? Y luego Angels, que es el vehículo de inversión, ha invertido 35 millones de euros en total. Porque Lanzadera no invierte
y Angel sí. ¿Y tenéis retorno? ¿Habéis recuperado? Sí. ¿Habéis multiplicado el capital que habéis invertido? Pues justamente, o sea, hemos invertido 35 millones de euros en 48 empresas y ya hemos recuperado 35 millones de euros, o sea, lo que sería un DPI igual a 1. En distribuciones, ¿eh? En cash, transferencias. Sí, ingresado en cuenta. 35 millones de euros, estamos empatados y tenemos 33 empresas en cartera. Entonces, el TVPI, O sea, el valor latente. el valor latente son las participaciones de las 33 ¿Y empresas. eso qué múltiplo es? No lo calculamos porque, No lo calculáis, seguro que no lo calculáis. no es... Una oficina llena de Hasta VCs que y no- nadie calcula el múltiplo. Porque pensamos que es mentira. Solo tenemos un único accionista en el que él conoce pues, a todos los números uno y no nos pide un reporting mensual de la valoración contable de las empresas que están en cartera. No debéis explicaciones a nadie, excepto Claro, a Juan Roch, claro. que os pide Es lo mucho que a él le más- interesa, que será, oye, hay devoluciones, no hay devoluciones, Claro. las empresas van bien, no van bien, ¿no? Y claro, hay una cosa que decir también, que Angels no es un fondo de inversión, es una sociedad limitada. Esto Sí. nos da mucha más libertad en cuanto a tesis de inversión. Pues tenemos una estrategia de inversión, pero no la podemos saltar porque no está depositada la estrategia en CNMV. No sois gestores de dinero de Claro. otro. Es una empresa con su propio dinero que tiene un equipo Sí. que ayudáis a gestionar su propio dinero. Correcto. Yo creo que esto en Estados Unidos se conoce como un Super Angel Fund, que al final es Un family office. o un Family Office. Pues nosotros lo que hacemos es un Business Angel con un elevado patrimonio que tiene un equipo que lo gestiona. Tiene un family office por detrás y luego un angel fund es una de las patas. Sí, es un trozo del family office. Correcto. Pero digamos tenéis, que- imagino, más cosas, ¿no? Sí. Parte de private equity, participaciones en otras cosas, ¿no? Sí, y Angels como que depende de la patrimonial, ¿no? Entonces, desde Angels se invierte en cualquier activo tecnológico que provenga de lanzadera o no tecnológico. Y una curiosidad corporativa. ¿Esa entidad es la propietaria, la dueña de Mercadona o no? O a de qué las pa- participaciones de Juan Roch de Mercadona. Vale. O sea, hay una holding Juan Roch, Sí. que de ahí, por un lado está Mercadona y por el otro lado está todas las inversiones Correcto. de los La- dividendos Angels, que ha ido Lanzadera. generando a través de Correcto. Mercadona. Sí, lo que decimos es que Mercadona, pues con los beneficios que obtiene Juan Roch vía salario y dividendos, él luego lo reinvierte en diferentes iniciativas. En la parte de empresa, pues está Marina Empresas, luego está todo lo que es la Fundación Trinidad Alfonso, que patrocina a deportistas de alto rendimiento. En el tema de deporte también está el Valencia Basket y la Alquería del Básquet, que es el centro deportivo más grande de Europa en cuanto a baloncesto de entrenamiento. Él es muy de cantera y lo que quiere es que se formen allí, pues desde que son pequeños los chicos o chicas en baloncesto y vayan pudiendo crecer creando cantera. Luego un proyecto más grande que viene dentro de poco es el Rocha Arena, que es un proyecto que él hace también a título personal y es un espacio arena para organizar eventos del tamaño de Wizzing Center, el Palacio Sant Jordi, para atraer a Valencia grandes eventos internacionales y que se fomente mucho más el turismo y el entretenimiento en la ciudad. Y luego algunas cosas más. Entonces, él lo que hace es va depositando anualmente en las iniciativas que él llama legado, ¿no? Para aportar a la sociedad. Ujú. Y quiero ir a la tertulia, pero una Sí. última pregunta. Tú has escrito un libro. Sí, correcto. Haznos el pitch de 20 Sí. segundos del libro. Pues, bueno, al final... Por cierto, gracias por mandárnoslo. Nada, espero que os guste y lo leáis. Pues, No sé, hemos levantado ya un par de rondas. bueno, por curiosidad. Pues bueno, yo antes de estar en Angels estaba en Lanzadera, en la última etapa ayudando a empresas a levantar capital como portfolio manager, y luego al pasar a Angels pues como que vi los dos lados de la mesa y me daba cuenta que muchos emprendedores pues perdían mucho tiempo y oportunidades en cosas que son estándar, ¿no? En cómo preparar un negocio, un proceso de fundraising, que al final pues quien nunca se ha dedicado a eso tiene una curva de aprendizaje que es muy, muy, muy grande, pero al otro lado de la mesa tiene a un VC que hace 10 o 15 operaciones al año y claro, la diferencia de conocimiento y experiencia es muy grande. Y el libro pues habla de un poco de todo lo que debe saber alguien que no sabe nada para levantar sus primeras rondas de inversión profesionales. ¿Cómo se llama el libro? Rondas de inversión. No deja lugar a la imaginación, No. ¿eh? ¿De qué irá este Se libro? llama Principio de identificación para que se sepa de qué van las cosas. Oye, César, ¿tú por qué no has ido a Lanzadera? ¿Por qué no he ido a Lanzadera? ¿Irías a Lanzadera? Ahora mismo no es algo que me haya planteado, la verdad. No lo sé. Pero porque has conseguido levantar pasta, aunque no es
Nunca lo has anunciado. Nadie lo sabe. Sí. Pero- Realmente intentamos disimular. Sí. Sí, bueno, pero aparte de la pasta también es como todo el programa, el método, etcétera, etcétera. Puede ser interesante, no lo sé. No es algo que hemos explorado, la verdad. Nosotros lo que decimos es que hay dos tipos de proyectos, los que han pasado por lanzadera y los que todavía no han pasado. Pero bueno, te esperamos allí, César. Y también aceptáis proyectos más growth, o sea, que todavía hay oportunidad para ir más tarde. Sí. Bueno, pues Te, me lo miro. te presentaremos a algún compañero de lanzadera. Más de 1000, ¿eh? Han pasado. Han pasado más de 1000 proyectos. Y ahora están entrando, hay 3 convocatorias y entran entre 80 y 100 por convocatoria. Claro, nuestro deal flow es esas 1000 empresas que han pasado y esas casi 300 que van entrando todos los años. ¿Cuál es el mejor proyecto que ha pasado? Yo sé que es una puta preguntarte eso, pero, o sea, esos 35 millones que han vuelto al fondo, ¿de dónde han vuelto? Bueno, pues decir mejor proyecto pues es algo más objetivo. No, es más objetivo lo segundo que he preguntado, ¿no? Lo primero es más subjetivo. Ya. Pero bueno, voy al objetivo. Venga, ve el objetivo. Que al final, o sea, el proyecto que ha pasado por lanzadera y ha sido invertido por Angels y que ha tenido más éxito en cuanto a volumen de ventas y beneficios es Cody Games, que es un estudio de videojuegos móviles. Y hay un poco los aprendizajes que hemos sacado es que todas las empresas que han tenido éxito o tienen éxito han tenido unos 2 momentos malos, consejos muy malos, ¿no? En el que casi cierran o tienen que tomar decisiones difíciles y nadie se escapa de eso. Entonces, es un patrón que vemos. De hecho, nos gustan mucho los emprendedores que ya han pasado por mini baches. Del COVID han salido muchos emprendedores reforzados y hemos invertido en muchos que le dijimos que no antes del COVID, pero han hecho las cosas como tocan y tanto el emprendedor como la empresa ha evolucionado muy positivamente y hemos acabado invirtiendo. Nos gustan los que lo han pasado mal, han aprendido, han pivotado, porque vemos que muchos salen con una idea de mercado y luego el mercado te pone en su sitio si sabes adaptarte a él. ¿Alguno más, aparte de Cody Games? Sí, pues, por ejemplo... Cody Games habéis salido Parcialmente. y con eso habéis hecho un retorno significativo. Sí. ¿Es público? Sí. No. Vaya. ¿Y reparte dividendos? ¿Tiene Sí, beneficios? también tiene beneficios. Pues en los últimos... Esto se ve muy poco en nuestro mundo. Se ve muy poco, sí. Sí, es una empresa que tiene más de 10 millones de beneficios anuales y ahora mismo estamos de socios solo con los fundadores. Entonces sí que reparte, tiene una política de dividendos. Y luego, pues, emprendedores, yo creo que todos los emprendedores de la cartera de Angels tienen algo especial que contar y aprendizajes que nos han dado. Todos son igual de majos. Pero bueno, hay ya pues esos casos de éxito como Beboot, que empezaron desde cero y ya tienen pues eso, más de 5 millones de beneficios, 5 millones de ventas con beneficios, duplicando. Pues, por ejemplo, hay un emprendedor que estamos comentando antes que se llama Alberto Centeno de Forvenius, que le está yendo muy bien y dentro de poco dará buenas noticias. En concreto tenemos 3 casos que nos hacen especial ilusión porque llamamos que son Marina. Marina llamamos cuando es un alumno del grado de DEM que ha estudiado y empezando pues, la universidad desde pequeño, sin experiencia laboral acaba emprendiendo en lanzadera y luego acaba invirtiendo en Angels. Y son Emilio Peña de Flamingueo, Carlos Montesinos del Hopping y Alberto Centeno de Forvenius. Entonces, lo que decimos que queremos hacer al menos una Marina al año. Es un poco también, pues, cumple la misión de lo que es el Grupo Marina de Empresas. Cerramos el círculo. Hat-trick. ¿Y qué compra en Mercadona? Siempre. Oye, y vamos a las 3 más importantes que tenéis en el portfolio, Correcto. que son las que compartimos. Si ¿No? quieres empezar. Tenemos a Hamelin, Tenemos Hamelin. ¿no? Que es un marketplace de libros de segunda mano. Ujú. Tenemos Talk Agile, que es un software de gestión de retailers. Sí. Y recientemente hemos coinvertido otra vez en Wellreader. Wes Reader, David Lozano. David Lozano, que además conocíais desde hacía tiempo en otro Sí. proyecto, ¿no? El caso de David Lozano es muy interesante y nos hace mucha ilusión porque es la primera vez que invertimos en un emprendedor que invertimos una primera vez, tuvo éxito, fue vendida a Indra y luego ha vuelto a emprender y pues oye, que nos elija un emprendedor de éxito a nosotros como otra vez lead investor, pues nos hace especial ilusión porque al final es un emprendedor que tenía dónde elegir, ¿no? ¿Eso significa que él está yendo a lanzadera ahora?
No, O- porque él ya pasó Vale, por como lanzadera. ya pasó, hay un asterisco. Ya está graduado. Vale. Hay asteriscos entonces, ¿eh? Bueno, al final, a la persona que... O sea, nosotros decimos que invertimos en personas, no en proyectos. Entonces, nuestra inversión era en David Lozano, que entró en su día en lanzadera, hizo todo lo que tenía que hacer dentro del programa, aprendió del modelo y tuvo éxito, ¿no? Ellos lo que hacían era un agregador bancario, que es lo que cuando tú tienes pues, en tu Eso es cuenta... la primera compañía. Esa primera ¿Qué compañía. se llamaba? Afterbanks. El nombre también, o sea, nos encanta el tema de los nombres y tiene mucho sentido, ¿no? En tu aplicación bancaria, digamos, Banco A, te permite conectar otras cuentas bancarias para ver el saldo que tienes en todas las cuentas y estaba yendo muy bien y al final, pues, fue adquirida por Indra. Estuvo sus 2 años en el periodo de permanencia con Indra, que eso, pues, también le formó mucho en el sector, aprendió también, pues, trabajar en una corporate, etcétera. Y luego, pues, monta una empresa muy similar que es igual, pero para carteras de inversión. Es un agregador de información de carteras de inversión para family office, banca privada o grandes bancos. Y entonces vemos que ya tiene experiencia en lo que ha hecho. A nivel técnico, pues sabemos que va a resolver todos los problemas que van a surgir. Y luego, pues, que ya ha tenido todos los problemas de trabajadores, con inversores. Entonces, que ya resuelve más es más cierto la empresa, tiene menos incógnitas que cuando invertimos la primera vez. Entonces tenemos muy buenas expectativas. Vino al podcast de ITNIC, que a través de eso lo conocisteis y acabasteis también invirtiendo. Me lo presentaste tú, es verdad. Sí, en una O sea, comida. En el primer podcast, claro, hablamos de Te Afterbank. sirvió venir a Valencia. Me Porque sirvió. gracias a esa comida te presentamos a Bueno, y me varios invitasteis a la emprendedores. paella también, Correcto, que está correcto. muy buena. Buenas vistas. Y gracias a eso acabasteis invirtiendo en Vale, es verdad. David Lozano. Y por el camino hizo un curso que se llama 15x15 de Eden, que son 15 días con 15 empresarios de éxito. Entonces, pues vienen de profesores Juan Roch, Payete de Telefónica, el CEO de Santa Teresa, la CEO de Pilar López de HP España. O sea, vienen serie de perfiles y es un día con cada directivo. Él lo hizo y a raíz de eso también consiguió otro inversor que era compañero suyo de clase. Vale. Entonces, con eso y con algún inversor más que le Se presentamos. lo habéis ayudado, ¿eh? La gente está contenta, ¿eh? Con vosotros. O sea, hay que decirlo todo. Tenemos 3 proyectos y los emprendedores están contentos. Sois supportive, ¿no? Dais soporte Hay al recursos, emprendedor. Sí. El caso de David Lozano es interesante porque para nosotros es un perfect fit. Porque él es un builder. Es Muy tecnológico. es muy muy techy, Extremadamente. sabe construir Sí, sí. cosas, ¿no? Entiende el mercado donde está, entiende los problemas, ¿no? Ujú. Entonces es difícil que no invertamos en un emprendedor así. O sea, que más, traernos más. Totalmente. Sí. Bueno, oye, ¿tenemos novedades hoy o no, César? ¿Novedades? Acaba de explotar un cohete. Eso parece. Pero todo bien, todo bien. Cuéntanos, ¿qué ha pasado con eso con el cohete de Elon Musk? Sí, no, están probando el nuevo Starship, que se supone que es como el cohete que les va a llevar a Marte. Iba a decir, nos va a llevar, pero a mí no va a llevar nada a Marte. ¿No? Seguramente. No lo sé. Fíjate que es algo que me preguntan. No sé si, yo creo que no lo vamos a ver. Oye, esto es Te interesante, preguntan, ¿eh? ¿Eh? Que te preguntan. Es algo que me pregunto. Ah, Yo a mí vale. mismo, Es decir, me hago ¿qué te muchas preguntas si preguntas vas a ir a yo Marte? mismo. Oye, esto es una pregunta que os hago. Vosotros, si pudierais ir a Marte, en plan, sale una primera tripulación, 15 personas que pueden ir a Marte. ¿Iríais a Marte? Yo no. Tú no. Yo sí. Marte no. Tú sí, ¿no? Yo también, ¿eh? Iríamos tú y yo, a ver. Pues ¿sabéis lo que implica ir a Marte? No sé si para Factorial es bueno que vayamos los dos. Voy a preguntarlo aquí a la audiencia. Ya. De los que estáis aquí, ¿quién iría a Marte? ¿Podéis levantar la mano? Primer viaje, ¿eh? Primer Matices viaje. el primero, ¿no? Hay que No el invertir número en ello. 100. Pequeño Fácil asterisco, no, ¿eh? el primer viaje a Marte es probable que Es os el pueda volver, segundo. pero bueno. Yo os lo digo. No, Es mejor ir en el Luego segundo. entran los detalles, sí. Y hay cama doble. Hostia, es una cuestión interesante porque también es el nivel de riesgo que la gente está dispuesta a asumir. Pero, o sea, el primer viaje a Marte, la gente que vaya no va a poder volver. Yo estoy asumiendo volver, ¿eh? Pero ¿por qué, Ya. ¿por qué no va a poder volver? Porque en Marte no tienes nada para alimentar un cohete lo suficiente como para con la No, tecnología quiero que hacer tenemos ahora mismo. spoilers, pero en el próximo lunes vamos a hablar de tecnología aeroespacial y de viajes en el espacio Bien colado. con un emprendedor que lo sabe todo de esto y que realmente una de las cosas que decía es que si vas a Marte te tienes que quedar 2 años. Por cómo funcionan las órbitas, tienes que esperar 2 años a volver a estar suficientemente cerca para poder volver. 2 años de la Tierra. Esto 2 tienes que años tenerlo de en cuenta, Marte. ¿eh? 2 años de la Tierra o 2 años de Marte. 2 años en Marte. Pero 2 años nuestros.
Ostras, sí, nuestros. No entré en ese detalle, pero entiendo que sí. Oye, ha petado el cohete. Sí. Pero la gente está contenta. Yo antes estaba mirando la noticia Sí, y tío, está todo el mundo raro, ¿eh? aplaudiendo y celebrando y ves el cohete ahí. Sí. ¿Por qué es buena noticia que haya explotado un cohete? Porque era lo esperado. ¿Vale? Ellos lo que querían era, según dicen, ellos lo que querían era hacer mediciones de cuando el cohete ¿Eso lo dejaba dijeron antes o la después? plataforma. Sí, eso siempre se cuenta después. Lo dicen antes para cubrirse. Vale. No, ellos lo que querían era hacer mediciones cuando el cohete dejara la plataforma de despegue y eso lo han conseguido. Y todo lo que pasara después pues era información extra que iban a conseguir. Pero el objetivo era Levantarlo simplemente del suelo. levantarlo del suelo. Porque es muy grande. Sí. ¿El más grande? ¿Es el más grande que se ha Creo lanzado que nunca? es, si no el más grande, de los más grandes y potentes que ha construido la humanidad nunca. Entonces es bastante relevante. Han conseguido que subiera hasta más de 10 kilómetros. 40 y pico, según leí he yo. visto. 40 y pico. Bueno, es que estaba viendo el streaming y me he olvidado de mirar al final cuando explotaba. Pero sí, ha subido bastante en el momento de separar la primera etapa, que es lo que le permite salir de la atmósfera, de la segunda parte, que es el Starship en sí. Ha fallado algo, ha empezado a dar vueltas y al final acaba explotando. Y todos han empezado a aplaudir como locos. Y obviamente no había nadie dentro ni se ha hecho... No, claro. O sea, No hay que decirlo. es una prueba y ha salido todo como esperaban, en principio. Bueno, yo creo que no tenía que explotar, ¿eh? Idealmente. O sea, tiene que valer una pasta, ¿eh? Un cohete así. A ver, Son de ellos los que también- vuelven. Estaba hecho para que volviera, evidentemente. Pero no era parte de la misión. por Es así curioso porque mientras dices eso estoy recordando que hace 10 años o 9 años, cuando te conocí, que viniste a Barcelona como diseñador en Camalún en aquel momento, o sea, no te perdías ni un lunch de SpaceX. No. Siempre lo tenías ahí de fondo en pantalla viendo que en aquella época petaban todos. Sí. Bueno, es que es algo bastante relevante lo que están haciendo en SpaceX. Al final, el tener cohetes que bajan el coste de poner algo en órbita dividido por 10, hostia, es que es un achievement de la humanidad bastante Y sin impresionante. embargo, no irías tú. ¿A Marte? a Marte. No por lo que implica. O sea, por curiosidad sí que iría, pero si tienes que estar Vale. meses, si no años viajando, luego tienes que estar allí 2 años mínimo, y es que no hay forma de volver, realmente. O sea, esto es algo que No, la gente es, tiene que es tener en commitment de cuenta. verdad, ¿eh? Sí. O sea, es que no, la gente que vaya no va a volver. Entonces yo no Y iría. luego se ve que a la tienen- Luna sí, fíjate. A la Luna sí que me gustaría. Bueno, es que se ve que tienen que construir primero una base. O sea, esto es Claro, una claro. carrera de obstáculos. ¿eh? Primero Claro. hay que construir una base en la Luna Ujú. y luego desde ahí sale otra nave. Claro, porque Que va a desde, Marte. desde la Luna es mucho más fácil que desde la Tierra porque tiene mucha menos masa, por lo tanto menos gravedad. Sí. Pero, por ejemplo, Marte, tener una base allí sería muy interesante para iniciar el resto de la exploración espacial por exactamente el mismo motivo. Porque lanzar un cohete desde Marte es como 10 veces más fácil entre comillas, o 10 veces menos costoso en cuanto a fuel. Gasolina, Bueno, no es gasolina, pero combustible. combustible, gracias, que hacerlo desde la Tierra. Entonces, nos interesa mucho tener una base en Marte. No voy a ser yo quien la monte. Vale. Tú vas a montar Latitud. Latitud Recuerda. suena un poco Otras cosas. espacial. Importante. Latitud también. La verdad que sí. Vale. Oye, más novedades. Bueno, teníamos un Yo corner de traigo- producto. ¿El qué? Sí, yo Tenemos traigo el- producto de la semana. toda la semana. Espero no hacer un monólogo de 15 minutos. Hablando de filosofía pura, como la semana es pasada. bastante más banal. No, quería comentar el caso de las dating apps, que es algo que nunca hemos comentado, ¿no? Me parece que no ha pasado ninguna dating app por el podcast. No, pero por el pitch sí. Han Por el pasado pitch, varias sí, dating ostras. apps. Ya. ¿Vosotros no habéis invertido en dating apps? No. ¿Por qué no es política de lanzadera? No hemos tenido dating apps. Hemos tenido, una Groupify en Lanzadera, que fue fundada por Pablo Viguera, actual fundador de Belbo. Y en su día no llegamos a invertir. Y bueno, no estaría dentro de la política, creo yo, de Angels. ¿Por? Puede ser algo controvertido. Vale. Ok. Suele ser Sigue, controvertido, César. sí. Sigue. Adelante. Vamos de cabeza al tema Vamos a controvertido. Venga. Vale. Tú no sabes de lo que venías, ¿eh? Se van a ir con una tesis nueva, ¿no? De inversión en dating apps. No. Todo esto viene porque estuve escuchando un podcast de Vox Media. Vox Media, que es la empresa de media estadounidense que no tiene absolutamente nada que ver con el Vox de aquí. Y sacaron una serie de episodios hablando de dating apps, ¿no? De pues, cómo empezó toda la historia, de cómo los algoritmos controlan lo que la gente accede, etcétera, etcétera, y de cuál es el futuro. Y súper interesante, muy recomendado, se llama Land of the Giants, Dating Apps. Dating Games, perdón.
Y lo tenéis en Spotify por ahí, pero no lo escuchéis ahora, escuchadlo en un rato, cuando no haya podcast de Itnic, a escuchar. Pero bueno, en fin, ellos empiezan hablando de Tinder, ¿no? Tinder entra en 2012 a raíz de la App Store, de repente todo el mundo tiene iPhone o smartphone en general, y Tinder dice, hostia, vamos a cambiar el modelo de dating que hasta ahora había sido basado en web, con plataformas como OkCupid, Match.com, etcétera, etcétera. Y ellos entran con el modelo que, no sé si lo conocéis, lo voy a explicar un poco por si hay algún despistado, pero básicamente en Tinder tú entras y ves un feed ilimitado prácticamente de personas, ¿vale? Ilimitado en Barcelona, en Valencia no sé. En Valencia estará más limitado. Me han dicho. Lo puedes ampliar el rango, entonces nunca acaba. Total, que puedes hacer swipe a la derecha para decir que te gusta esa persona, swipe a la izquierda para decir que no te gusta. Yo creo que esto no hace falta ya que lo explique. Bueno, no sé, por si acaso, tío, yo qué sé, es que luego es importante. Y nada, si a dos personas habéis hecho swipe right entre vosotros, pues empezáis a hablar, ¿no? Que esta fue una grandísima innovación. Totalmente. Sí, esto es lo que cambió todo. Entonces, Tinder empezó a crecer como locos, empezaron a superar en facturación o casi superar en facturación al grupo Match.com y en 2017 deciden hacer un merge. ¿Vale? Tinder y Match hacen un merge por 3 billion, he leído. Pasa que no sé quién pagó a quién. Pero esto no sé si tenemos el dato por ahí. ¿Centro de datos? Francesc. Sigue, mientras buscamos. Pero bueno, entonces explicar un poco el caso de Match, ¿no? ¿Qué es Match? Match realmente no es una web, Match.com, es un conglomerado de marcas de todo tipo. Siempre relacionado con dating, pero podéis encontrar, lo tengo por aquí de hecho. César, 3 billion. 3 billion. ¿Pero quién los pagó a Claro. quién? Match. Match los pagó a 3 billion Tinder. sí. Vale. Y acaban de pagar 500 millones más que faltaban y ha ganado Tinder una demanda judicial. Ujú. Ostras, 3,5. tiene más chiche de lo que... Sí, no, aquí es que... No, cada una de estas empresas tela, ¿eh? Y no hemos empezado. ¿Por dentro? No hemos Venga, empezado. dispara. Match.com, que tiene aplicaciones, pues aparte de Tinder, habréis escuchado quizás The League, Plenty of Fish, OkCupid es de Match, Mythic es de Match, Hinge, que es una de las más nuevas. Tienen 45 distintas, como targetizando distintos nichos, ¿no? Total. Tinder, hay un caso muy conocido que pasó hace, bueno, no sé cuándo se fundó Bumble, pero vamos a decir hace unos 10 años más o menos, seguramente menos. Pero bueno, una de las ejecutivas de Tinder, una de las cofundadoras, salió de Tinder por una serie de líos que hubo. No tengo ni idea del estado de los juicios en este momento, entonces tampoco voy a hacer declaraciones. Pero bueno, hubo como un caso de supuesto acoso sexual, porque ella estuvo saliendo con uno de los otros founders, la medio echaron muy mal, se lió bastante parda. Y ella, que era la VP Marketing, si mal no recuerdo, ella estaba haciendo marketing, sale de Tinder y coge el teléfono, más o menos, y llama al señor ruso que montó Badoo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ella veía una oportunidad muy fuerte en hacer una aplicación que fuera un poco más feminista, entre comillas, que lo que era Tinder. Porque Tinder era el mercado. Era, Al lío. Sí, tal cual. En Bumble, la principal diferencia que tiene con Tinder, aparte de... Bueno, el swiping funciona exactamente igual, pero en Bumble, cuando dos personas hacen match, la chica es la que tiene que iniciar la conversación. ¿Vale? Y esto lo cambia todo. Entonces, lo cambia todo desde el punto de vista del marketing de la aplicación. No lo cambia todo desde el punto de vista de uso de la aplicación. Realmente. Cambia algunas cosas, pero realmente no mucho. ¿Por qué lo cambia todo desde el marketing? Porque Tinder se estaba convirtiendo en esto que digo de la aplicación donde vale todo, donde empezó a haber un montón de acoso sexual, donde había un montón de gente que perseguía a otra gente. O sea, fatal. Y Bumble, sin embargo, era como la aplicación para las chicas. ¿Vale? O que ponía a las chicas como en el centro. Entonces ella, con sus habilidades de marketing, su propia personalidad, etcétera, etcétera, empezó a construir esta película, ¿no? Película entre comillas, esta visión de marketing, ¿no? Y aliada con la parte tecnológica de Badoo. Bumble por dentro es Badoo, esto que lo sepáis a nivel técnico. Los developers de Badoo son los que hicieron Bumble. Pues estas dos cosas consiguieron que Bumble empezara a tener un montón de éxito y empezó a crecer a un ritmo mucho más elevado que el de Tinder. ¿Vale? Aparte de esto, luego, más adelante, Bumble entró... Como que Match quería comprarlo, estuvieron a punto, no les dejaron, no consiguieron llegar a un acuerdo y Match acabó denunciando a Bumble
por el problema del swiping, porque habían copiado literalmente la mecánica de swiping de Tinder. Te voy a preguntar, ¿esto se puede patentar? ¿Un patrón de usabilidad? Pues no soy abogado, la verdad que no. Pero no es lo sé. diseñador. Pero esto no lo habían inventado. O sea, el swipe Entiendo. right or left no lo inventa Tinder. De hecho, Facebook empieza con un modelo así. ¿Sí? Sí, en la película de Facebook, que es mi fuente, el Social Network, joder, si os acordáis, empieza con una aplicación que es Hot or Not. Pero no había swipe ahí. Bueno, Eso era web. pero era lo mismo. Sí, pero no había swipe. Es que el swipe es importante, ¿eh? El swipe es importante. Es importante. Como tal. Yo no Es sé, que yo no como soy usuario de movimiento estas mobile. aplicaciones, pero no me mojo. Bueno, vale. Sí, es importante. Venga. ¿Y por qué es importante el swipe? ¿Y por qué ha cambiado tanto el mundo del dating desde que existen estas aplicaciones? Y aquí es donde entran, como en uno de los siguientes episodios, que al final es el algoritmo, ¿no? Estas aplicaciones se basan un montón en el algoritmo de recomendación de gente, porque al final a la aplicación le interesa. Es un poco un balance raro, porque necesitan recomendarte gente que te va a gustar y que vayas a hacer match con ellos, pero Pero no no suficiente demasiado para como no volver. borrar la Claro. aplicación, ¿no? Porque va totalmente en contra de su modelo de negocio. Si miráis los planes de precio, súper interesante cómo intentan retener las diferencias que hay entre si pagas una semana versus un mes versus un año. Es un modelo muy similar al de los gimnasios, ¿no? Porque al final tienes un montón de churn, entonces tienes que evitarlo a toda costa yendo a que cojan un plan más alargado en el tiempo. Súper interesante. Hay un montón de microtransacciones también. Si os dais una vuelta por una de estas aplicaciones, aunque sea solo por curiosidad, muy recomendado porque hay un montón de mecánicas de estas que veis que te están hackeando el cerebro para... O sea, tú ganar estás más usándolas dinero. por curiosidad, ¿no? Sí, es research. Research. Yo creo que eso es lo que a nivel filosófico veo complicado del modelo, ¿no? Si el objetivo del producto es satisfacer una necesidad y si lo hace muy bien, ya la aplicación deja de tener sentido y la recurrencia se acaba. Entonces creo que tiene que haber pues, esos objetivos también perversos para que por el camino... O sea, tienes una antirrecomendación, ¿no? Claro, tienes que tener algo ahí para que no llegues a echarte pareja, ¿no? Porque si no... Correcto. Eh, Y de hecho hay mecanismos tan interesantes en los algoritmos de estas aplicaciones como por ejemplo que ellos saben exactamente la gente que es compatible contigo en base a varias cosas. En base a tu perfil versus el perfil de esa otra gente y en base a, y esto es súper importante, los patrones de interacción que tú tienes en la aplicación. ¿Qué quiere decir? Si tú estás viendo un perfil, haces zoom en una foto, ellos lo saben. Si haces scroll en el perfil, ellos lo saben. Si te quedas un rato mirando un texto, ellos lo saben. Ellos saben absolutamente... Mismo que TikTok. Sí, exacto. Y esto es súper importante porque ellos, y de hecho hay una aplicación que ahora lo hace bastante bien que se llama Hinge, que también es del grupo Match.com, que se basa mucho en esto para mostrarte gente muy compatible. Y la gente dice que funciona bastante bien. ¿Compatible o incompatible? Compatible. Claro, pero entonces Pero- ¿qué decimos? Pero uno de los mecanismos que tienen estos algoritmos, por ejemplo, no entraré en todo el detalle que habla en el podcast, muy recomendado de verdad si tienes curiosidad, pero uno de los mecanismos que utilizan, por ejemplo, es no te muestran toda la gente compatible de golpe, sino que la van dosificando día a día. ¿Por qué? Te la mezclan entre gente que no. Sí. O sea, de todos los swipes que vas a hacer en un día, quizás 3 son los que acaban en Qué un presión, match. ¿no? Tienes que estar ahí en plan, Sí, sí. ¿es esta? ¿Es esta? Sí, sí. Y esto lo hacen porque se empezaron a dar cuenta de que si la gente tenía muchos chats, tenía muchos matches y muchos chats, se centraba, ¿no? al final no, como que era demasiado pipeline, ¿sabes? Para poner la foco. gente. Entonces no tenían foco, no acaban quedando con nadie y no solo eso, sino que descartaban todos los matches que ya habían pasado anteriormente, ¿no? Entonces no los tenías para después de cuando, pues yo que sé, una relación quizás no te va del todo bien. También es verdad que las relaciones ahora son bastante más fugaces, yo creo que causadas por ese tipo de patrones de estas aplicaciones. Pero bueno, esto es otro debate que no... ¿Esto es un dato o te lo acabas de Hostia, inventar? vaya jardín te acabas de... Sí, esto no es un dato, es una vale, es una sensación, intuición. Es una intuición. Vale, Sí, vale, sí. no pregunto nada más. Eh, Y hay una cosa de esto que siempre me he planteado, el modelo de negocio de este tipo de aplicaciones debería ser success-based. Yo estaba pensando, Claro, 2.000 euros si te casas. Exacto. 2.000 euros si has encontrado tu lead aquí. O si te mudas juntos. o más, si ¿eh? lo O sea, que la gente sea, pagaría. sí, sí. ¿Cuánto pagaría la gente por No sé. el amor de su vida? Ya. Bueno, 2.000 Eh, euros es mucho dinero. Pues fíjate que esto precisamente es el mode de la aplicación que iba a comentar hoy, que es Hinge. Su tagline es la aplicación que te acabarás borrando, algo así. O la aplicación hecha para ser borrada. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que el modelo Tinder, modelo Bumble, etcétera, etcétera, estaba llevando mucho a estas relaciones muy fugaces, donde no encontrabas a alguien con quien pasar un tiempo largo de tu vida, ¿no? Entonces Hinge
decide posicionarse como todo lo contrario, como la aplicación hecha para encontrar gente compatible, no gente para pues estar tiempo corto. Es que claro, no voy a poner aquí a hablar como... Tendrán que demostrar... Dejarle hablar. No, Que se va metiendo el solito favor, en el por pozo. favor. Ahí tendrán que demostrar que con 2 o 3 meses los unit economics salen. Que no es una Y aplicación yo creo para que toda este es la el vida. problema que tiene Hinge. Ese es el problema que tiene Hinge. Que Pues si de verdad lo han encuentras... hecho tan bien la aplicación, funciona tan bien, que es que no hay ni que pagar por ella. ¿Vale? ¿Qué cosas cambian con respecto a otras aplicaciones? Hemos hablado de que Tinder es un poco todo para todos, ¿no? Entonces swipe, todo el mundo habla, da igual. Que como digo, se ha convertido un poco en el mercado del pueblo, por así decirlo. Bumble, donde la chica es la primera que habla, esa es la mecánica concreta que tiene esa aplicación. Y en Hinge, tú lo que puedes hacer es comentar, o sea, puedes enviar mensajes antes de hacer match con la gente, antes de dar like, que esto es algo que es de pago, por ejemplo, en Bumble. O en Tinder, me parece que también, no lo sé. Puedes enviar mensajes directamente a la gente para pues, llamar su atención, para, ¿sabes? Entrar un poco menos en frío que simplemente con un like, que es lo que se suele hacer en aplicaciones como Bumble y Tinder. Y esto cambia completamente el modelo. ¿Por qué? Porque es un mercado que está muy desbalanceado, en el sentido de que hay muchos más hombres haciendo muchos más swipe rights que mujeres haciendo swipe rights. Aquí tampoco entraré mucho en las demografías de estas aplicaciones. Pero hay porque es un estudios jardín bastante sociológicos interesante. Sí, en base a esto, ¿eh? sí, O sí. sea, Y porcentajes de pagadores, imagino que estará totalmente... Gran mayoría hombres. Ya. De hecho, las propias aplicaciones están hechas para que los hombres paguen. Porque, ¿qué es lo que pasa con este desbalance? Que tú, por ejemplo, tú puedes recibir los likes y ver quién te ha dado like, ¿no? Pero para eso en la mayoría de aplicaciones tienes que pagar. ¿Qué es lo que pasa? Que los hombres en estas aplicaciones, como son los que más hacen swipe right, ellos no reciben muchos swipe right. Entonces, es el que acaba pagando para ver pues, exactamente quién les ha dado swipe right. Y las mujeres les pasa todo lo contrario. Tienen un feed tan grande de gente que les da like que es que no necesitan pagar por ver quién, porque ya haciendo swipe en el feed les es suficiente. Entonces, este desbalance es súper, súper interesante. También muy recomendado, lo hablan también en el podcast y podéis encontrar un montón de información online. Pero bueno, nada, al final... Conclusión. Porque va a ser más largo que el podcast que estás recomendando. Mucho menos detalle. Conclusión. Es un mundo muy interesante desde el punto de vista de patrones de interacción. Científico. ¿Eh? De producto, ¿no? Desde la perspectiva... Sí, de patrones de interacción, de cómo utilizan todo lo que haces en las aplicaciones para recomendarte a una gente u otra, modelos de pricing. O sea, yo casi lo equiparo a los modelos de pricing en gaming, en juegos móviles, donde tienes microtransacciones por todas partes, donde intentan atraparte hackeando tu producción de dopamina. O sea, veréis que hay muchos detalles muy pensados dentro de todas estas aplicaciones y cualquier persona que esté interesada en diseño de producto, interacción y monetización de aplicaciones B2C, miraos dating apps porque son súper interesantes. Yo creo que desde el punto de vista de Product-Led Growth es donde se demuestra todo, ¿no? Porque el producto es súper simple. O sea, hacer un Tinder, sobre todo la primera versión de Tinder, que es la que tuvo éxito, O sea, pero no sé si es product-led muy, growth, muy ¿eh? simple. ¿Cómo que no? Yo te diría que no es product-led growth. Boca a boca. Es marketing-led growth. Vale, bueno, sí. O sea, Es growth. que no es lo mismo. Perdón, claro. growth. Tienes razón. O sea, al final, estrategias de growth. Ujú. Cómo conseguir dinámicas virales, cómo conseguir, ¿no? Que es viral por naturaleza, porque si no hay la otra gente Y no de tiene hecho, valor para ti. Hay uno de los capítulos de la serie esta de podcast donde hablan de las aplicaciones de nicho. Y de hecho hacen el juego de le presentan a una de las hosts o invitada del podcast el pitch de las aplicaciones y tiene que decir si hace swipe right para decir que piensa que sigue viva la aplicación o swipe left para decir que ha muerto, ¿no? Y le hacen como la prueba con distintas de estas aplicaciones. Le hacen una con una aplicación creada solamente para judíos, por ejemplo, que esto en Estados Unidos empezó a petarla bastante. Una aplicación para afroamericanos. Para abogados, he visto yo. Para abogados. Luego tenéis otras aplicaciones como The League, por ejemplo, que para entrar tienes que conectar tu LinkedIn y solamente aceptan al 20% de gente y es como un poco más elitista, por así decirlo. Súper interesante. La gente ha probado cosas loquísimas, como aplicaciones de gente que le gustan los gatos, ¿vale? Es una aplicación de ligar solamente con gente que le gustan los gatos. Lo hicieron la de perros y esta no sobrevivió ninguna de las dos. Por suerte o desgracia. Y... no he hecho la valoración. Pero no, muy interesante el mundo. Os recomiendo hacer un deep dive porque está bastante bien.
Y el otro día escuchaba sobre una, relacionada con esta que has dicho más elitista, donde es lo mismo que todas, pero su edge es la selección de gente rica. Y simplemente el coste de entrar creo que eran, no recuerdo si era 10 o 30.000 dólares al año. Es la suscripción, que no sé lo que cuesta un Tinder o un de esto, pero me imagino que no será más de 100 euros al año o 50 o algo así, me imagino, ¿no? En ese orden de magnitud. Pues esta era decenas de miles de euros al año. ¿Pero quién paga al año? No, pues la gente lo paga para asegurarse que al otro lado solo hay gente de su estrato social o socioeconómico. Y se están forrando. Pero claro, tienen los mismos costes que cualquier otra aplicación. O sea, no justifica el valor que aporta tu aplicación o la tecnología que necesitas este precio. El precio es una feature. Porque el mercado es más pequeño, tienes que subir precios para ser rentable. Claro, sí que tienes una limitación de tamaño de mercado, pero bueno, o sea, no escalará tanto el negocio, pero será muy rentable. Y la gente lo paga, porque quiere asegurarse que al otro lado solo está gente pues de su liga o de su... 100% online. App, sí. De hecho, bastante interesante y relacionado, Tinder, he leído que está a punto de sacar un plan, que me parece que son, no sé si 300 o 500 dólares al mes, para solo ver gente que también ha pagado los 300 o 500 dólares al mes. Pues lo mismo. Es exactamente Sí, lo mismo. es como Porque si a mí ponen un este filtro mercado de especializado no gatos. O funciona. sea, Tinder puede poner un emoji de un gato y si lo marcas, pues solo te pone con gente de gatos, ¿no? ¿Qué le llaman? Filtro de pringados, ¿no? Los que les toca pagar. Oye, antes de ir a la siguiente sección, te quería preguntar, Javi, ¿cuál es tu visión actual del mercado, ¿no? Ahora iremos a la sección de Q&A y de pitch. Pero ¿cómo estás viendo el mercado estos últimos meses? Porque se ha publicado que ha caído la inversión en casi un 70%, ¿no, Francesc? En toda Europa. Sí, 66% año a año. O sea, inversión VC en toda Europa, 66% de caída. ¿Cómo lo veis vosotros? Sí, pues yo voy a dar un poco el punto de vista nuestro de etapa SEED en España, que es lo que hacemos y de lo que sabemos. Y un poco para ponernos en contexto, creo que de 2022 a 2021 ha caído en España en total un 30%, que parece En que SEED. En total, En total. de 4.000 millones a 3.700 millones según datos de referente. ¿Y qué pasa? Que parece un dato muy grande, pero 3.700 millones es casi 3 veces el año 2020, 2019 y 2018, que veníamos de una media de 1.000, 1.200. O sea que hay capital, ha habido muchos fondos que han hecho fundraising antes de este crash. Lo único que pasa es que el capital va a ser más paciente y más conservador, y mucho más exigente. Entonces, en etapa temprana creo que en España ha caído un 30%. Y el tema es, creo que se han financiado empresas que a lo mejor no tendrían que haber conseguido financiación de Venture Capital. Y luego, lo que sí que estamos notando es que está un poco más parado en cuanto a tiempos. Antes, pues lo estábamos comentando, ¿no? Que tenías plazos de semanas para tomar una decisión y si no sabías que el emprendedor conseguía otro inversor para cubrir el hueco que estabas intentando optar. Y ahora los tiempos pues dan cabida a hacer due diligence, a entender bien lo que hay detrás de la empresa, los economics, pero es que claro, yo he visto rondas casi sin información, que tenías que tomar una decisión y casi por FOMO tenías que tomar una decisión. Nosotros ahí no hemos entrado por tomar... ¿Nunca habéis tirado el dinero a la cabeza de un emprendedor sin mirar nada? A ver, un poco la ventaja que tiene nosotros, nuestra ventaja competitiva es que invertimos solo en empresas de lanzadera. Así que como mínimo... Ya tenéis la información. Ya han tenido un proceso de análisis en lanzadera, han estado 1, 2, 3 o 12 meses. Ya tenemos algo más de información de sabemos cómo es el emprendedor. Al final, en esta etapa, inviertes en el equipo. De saber si el emprendedor, pues puedes ver cosas como experiencia, currículum, que es algo más objetivo, pero de comer con él, verlo cómo desayuna, referencia de su entorno, saber si de verdad es la empresa de su vida, que es una cosa que miramos siempre, y también si nosotros trabajaríamos para él. Son un poco las pruebas del algodón que Son hacemos. buenas preguntas. Pruebas del algodón, eso yo trabajé para esta persona y tener claro que este proyecto es el de su vida y se va a matar por él. Y luego pues entender que el mercado es grande y que tecnológicamente puede acceder a mercado y puede tener una propuesta de solución interesante. Y ahí notamos que puedes tener algo más de holgura. Valoraciones, pues vemos que no está, o sea, tenemos 2 o 3 operaciones por hacer, no tenemos sensación de estar invirtiendo barato, sí que se están ajustando y volviendo un poco a la realidad. Yo creo que en 2021 se han visto cosas que no sé si volveremos a ver, pero pensamos que ahora viene un poco de temas de cosas más racionales. Entonces, capital hay y un poco lo que estamos viendo también con empresas de portfolio es que
Antes se llamaba ronda puente, ahora se llama extensión de la ronda anterior. Y eso lo estamos viendo mucho, que al final una ronda puente es cuando la diferencia entre una ronda y otra no es tan considerable el tamaño, ¿no? O sea, La ronda puente mira para adelante y la ronda extensión mira para atrás, ¿no? sí. Un poquito. Es más casi el último post-money. Por ejemplo, Factorial, 500.000 de primera ronda, casi 3 tercera, 15 millones y 120, más o menos. Ahora no sé qué has dicho. No sé, ¿de No, qué hablas? la ronda de Factorial. ¿Hablas 500.000. de tamaño de ronda? Claro, o sea, hay una 2.8, 16, 60 y 66, 120. 120. O sea, la diferencia entre una ronda y otro es muy grande, Sí. es considerable. No había O sea, puentes. no se había le puede puentes. cambiar el nombre. Cuando la diferencia es muy poca en cuanto a tamaño y valoración es cuando solemos llamar ronda puente o extensión de la anterior. Y eso lo estamos viendo mucho. Vale, yo quería puntualizar, porque tú eres inversor y como abogado del diablo, los inversores siempre tienen el incentivo de decir que las rondas son caras y las valoraciones son altas. O sea, hay que entender que cuando se oye a un inversor decir las valoraciones son muy altas, es lo que tiene que decir el inversor Sí. siempre, 100% de las veces. Nunca oiréis a un inversor diciendo las compañías están muy baratas ahora. Correcto. Pero bueno, lo bueno que tienen los inversores es que compran y venden. Y que vemos a lo que se venden las compañías, o a lo que intentamos venderlo y a lo que el mercado nos ofrece. Y como estamos en los dos lados, podemos... ¿Te parece que las vendéis demasiado caras? No, ojalá. O sea, es lo que nos pasa, ¿no? Que para vender piensas que vendes barato y para Exacto. comprar pues tienes la sensación de que compras caro. Y entonces tienes ambos pulsos, ¿no? Entonces, como tienes muchas participadas y estás en los dos lados de la operación, es lo que te permite ver a ojos si estás dentro del mercado o fuera. ¿Y eso que dices de que el dinero va a ser más paciente, más conservador? Como principio lo entiendo, pero o sea, en el caso de Juan Roche está clarísimo, porque no tenéis que entregar una TIR determinada, pero el incentivo del gestor de un fondo es muy perverso en ese sentido, ¿no? Tiene que invertir rápido porque el tiempo le va en contra. Sí. Entonces, esto de que el dinero es paciente, con todos estos fondos que se han levantado, Has tocado cosas muy interesantes. Yo creo que para mí, hablando con otros inversores en 2021, la palabra que más utilizaban era agilidad. Yo creo que la máquina empezó a mover la Tiger Global, tirando term sheets. socio nuestro, decían, no te pases con ello. Bueno, decían que pues, en reuniones en procesos de 2 o 3 semanas, lanzando term sheets de Días, pues no semanas. semanas, días, tirando term sheets, que luego hay un proceso de due diligence, obviamente, pero eso hace que el resto de inversores en cascada hacia abajo se pongan las pilas, porque si los buenos deals los ganan por agilidad y por no ser muy invasivo con las cláusulas de políticas o de gobernabilidad, eso va arrastrando hacia toda la cadena hacia abajo y nosotros mismos hicimos varias mejoras para ser más ágiles. Lo que vemos ahora es que la palabra de moda no es agilidad entre los fondos, es tener claro lo que están haciendo. He hablado con fondos que lo que me han dicho es, oye, tengo la sensación de estar invirtiendo muy caro en 2021 y 2020, 2022 y creo que por lo mejor tenían reservado 40% nuevas inversiones y 60% para follow-on y van a decir, oye, pues voy a dejar más para nuevas inversiones para equilibrar el precio medio de entrada. O sea, hay fondos que están cambiando la estrategia de inversión Pero también es un buen momento para follow-on, ¿eh? O sea, la misma lógica Depende la de puedes la aplicar al oportunidad. follow-on. Depende de la oportunidad, como siempre. Sí, pero bueno, al final lo que intentas, un poco eso es un caso anecdótico que me contaron, y para equilibrar el precio de entrada, mover algo de follow-on para nuevas inversiones. Muy bien. Has mencionado Tiger y tenemos que cambiar de sección, pero nosotros tenemos a Tiger como socio, ¿vale? Y con nosotros están siendo un muy buen socio, no tengo nada que decir sobre esto, pero me da un poco de rabia alguna retórica que leo. Hoy leía en The Information un artículo donde hablaban de que Tiger había hecho un markdown del valor de su portfolio un 20%, ¿vale? Y que el valor de lo que habían invertido había bajado un 20%. Y un poco poniéndolo como el loser del ecosistema, ¿no? Y luego te lees el artículo y 2 conclusiones. Una, teniendo en cuenta que tech ha caído un 70%, que solo te caiga un 20% en un año, no me parece un gran problema. Una. 2, si lees el contenido, tienen inversiones en OpenSea y en ByteDance muy grandes que han sufrido mucho. Y en, FTX. FTX a cero, OpenSea, el marketplace de NFTs que se ha pegado una hostia, y ByteDance, que es la propietaria de TikTok, que está en una situación complicada. Pero esto no tiene nada que ver con su política de invertir muy agresivamente, muy rápido y tal.
Luego, por otra parte, te puedes ir a leer los benchmarks, y el otro día compartieron internamente, ¿no?, de la probabilidad de retornos de un fondo dependiendo en el tamaño del portfolio, ¿no? Y sale el eje X, compartimos esta imagen, el número de compañías del portfolio y luego la probabilidad de hacer un 1X, 2X, 3X o 4X, ¿no? Tiger tiene varios cientos de startups en su portfolio y la probabilidad de generar un 2X se triplica con un portfolio de 80 versus con un portfolio de 20, ¿no? Y la probabilidad de hacer un 4X se duplica. Entonces, o sea, la verdad es que yo creo que los fondos de Tiger tan locos, invertidos tan agresivamente, tienen muchas probabilidades de hacer un retorno de la hostia. Porque esto es un negocio de power law, de outliers, ¿no? De encontrar la grandísima. Y han invertido en tantas que aunque hayan entrado un 20% más caro, un 30% más caro, si han pillado 4 o 5 o 10 de las buenas, van a tener un retorno histórico. O sea, yo no me reiría de Tiger hasta que no acaben de distribuir el fondo, ¿eh? Totalmente. De hecho, bueno, por no irnos tan lejos, en datos públicos, en el primer fondo de Inverready, que fue el que invirtió en MásMóvil, el 64% del retorno total del fondo, que multiplicó por más de 3 veces, es de una única compañía, que es MásMóvil, y luego el siguiente 20% es de otra. Normalmente, muchos inversores suelen preocuparse más por las cláusulas de down rounds, liquidación preferente, antidilución, pero el 80 y pico % del retorno total que devuelves a un inversor viene por los outliers. Y yo diría que esto aplica sobre todo cuando entras temprano, el Power Law, ¿no? Cuando entras tan tarde como entraban ellos y con cantidades tan Bueno, han entrado grandes. Series A, ¿eh? Que todavía es temprano. Pero no sería la mayoría de su portfolio, ¿no? No, As, Bs y Cs. El problema que la gente critica a Tiger es que iba muy rápido tomando decisiones con el gatillo un poco suelto, con lo cual se habrán tragado algún sapo. Y segunda, que para ganar rondas hacían ofertas agresivas en valoración, que es cierto, con lo cual ha entrado más caro. Esto son hechos. O sea, es cierto, es su estrategia. Pero yo creo que mucha gente que está criticando a esta gente, luego cuando en 10 años veamos los retornos, a ver qué pinta tienen, ¿eh? Porque yo creo que estos pillarán algunas buenas. Factorial, entre otras. Y lo que has dicho también es una cosa que vimos mucho, ¿no? Que fondos, a lo mejor de serie A, entraban en seed y ahora están volviendo un poco las tesis iniciales. Y los de serie B, porque era tan complicado y tan competido que decía, me bajo un escalón para intentar tener posiciones más minoritarias y comprar posiciones e información. Y luego al final es un negocio de tener información, de retornos asimétricos y poder tomar decisiones. Sí, sí. Y de diversificar. Nosotros un poco lo que decimos también, porque tenemos una escuela de Business Angel en Eden, y viene en Family Office, Business Angel, que lo importante es diversificar en tiempo y en tickets. Al final, el que empezó a invertir en 2019 y a lo mejor solo invirtió en empresas de turismo, pues si solo tenía empresas de turismo, tuvo años muy malos. Si solo inviertes en temas de fitness en casa, de trabajo en remoto en el COVID porque te crees que el mundo va a ser así, pues luego te la puedes pegar. Entonces, si tienes un fondo que invierte durante 4 o 5 años, tiene más probabilidad de tener un retorno más de mercado que si solo en 2 o 3. Correcto. Lo puedes petar, o si inviertes solo en 2021 y 2022, la puedes liar. ¿Cierto? Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!